En la clase de hoy vamos a hablar de la división de Alemania y la división de Berlín durante la Guerra Fría, entre los años 1945 y 1989. La división de Alemania fue pactada el 4 de febrero de 1945, en un evento muy significativo del siglo XX, la Conferencia de Yalta. En ella se reunieron los jefes de estados de los países aliados, Churchill del Reino Unido, Roosevelt de Estados Unidos y Stalin de la Unión Soviética. La reunión duró una semana. Aquí se decidió el mundo luego de la guerra. Algunas decisiones fueron la división y desmilitarización de Alemania, además de los 22.000 millones de dólares que debían pagar por los gastos de la guerra, pero además tenían un enemigo en común, Adolf Hitler. Los objetivos de Estados Unidos eran garantizar la paz mundial e imponerse con un papel fundamental en la economía mundial. En cambio, el Reino Unido quería mantener el imperio y el prestigio global del mismo. Por último, la Unión Soviética pretendía mantenerse protegida de las invasiones militares, ganando países comunistas en Europa. Una vez finalizada la guerra, cuando el bando de los aliados consiguió derrotar al régimen nazi, los países vencedores dividieron Alemania en 4 zonas, aunque al mismo tiempo eran 2 los sistemas que se regían en ellos, el comunista y el capitalista. Esta división de un bloque comunista y un bloque capitalista fue lo que el primer ministro Winston Churchill popularizó como la cortina de hierro, un muro ideológico que separaba a estos dos modelos antagónicos. Empezaba así lo que conocemos como la Guerra Fría y la narrativa de un mundo bipolar que se encontraba enfrentado, en el cual Alemania se convirtió en el centro de esta división. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron 2 monedas, 2 ideales políticos y finalmente 2 Alemanias. En 1949, los 3 sectores occidentales, estadounidense, francés y británico, se unieron y pasaron a llamarse República Federal Alemana, y el sector oriental se convirtió en la República Democrática Alemana. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y tras la división de Alemania, Berlín, que se encontraba en la parte comunista y era la capital del país, también fue dividida en 4 sectores de ocupación: el sector soviético, el sector estadounidense, el francés y el inglés. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios de Estados Unidos y el Reino Unido usaban a la ciudad como base de espionaje, sino porque también más de 2,5 millones de personas huyeron de la parte este al oeste desde 1949 hasta 1961, atraídos por las oportunidades del lado occidental. Para evitar esto, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Así, la noche del 13 de agosto de 1961, comenzó la Operación Rosa, que en pocas horas levantó el muro de Berlín. En los años siguientes, se transformó en una barrera hecha de losas de más de 3,5 metros de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenían rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policías y torres que vigilaban la zona de policías armados. El muro se extendía 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín occidental. Como consecuencia, separó familias y amigos. Muchos quisieron cruzar el muro, aunque sin éxito. Unas 262 personas murieron en el intento y más de 1.000 fueron arrestadas. El muro de Berlín dividió a la ciudad y a su población durante casi 3 décadas. Pero a finales de los años 80, la situación estaba destinada a cambiar. Los gobiernos comunistas eran cada vez más ineficientes y más corruptos. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica que era agravada por los costos de la carrera armamentística con Estados Unidos y además por la guerra de Afganistán. También se suspendió la ayuda económica a los países del bloque comunista, incluyendo a la Alemania Oriental. Todos esos problemas llevaron a una mayor apertura política y social en esos países. Aquí, los medios de comunicación y ciudadanos empezaron a tener mayor libertad de expresión, manifestándose contra sus gobiernos. Huelgas y manifestaciones anhelando un estilo de vida como el de Occidente.
Es en ese momento de cambio que la presión social y las demandas de los berlineses consiguieron derribar el muro la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989. Un año más tarde se hizo oficial la reunificación de Alemania. En conclusión final, los bloques comunistas en Europa fueron cayendo uno tras otro. Se puede decir que la caída del muro de Berlín en el año 1989 y la caída de la Unión Soviética en el año 1991 pusieron fin a la Guerra Fría y al mundo bipolar de aquel entonces, optando así por las medidas de un mundo capitalista.